veces, no se preocupen. La mayor parte de los nombres, o una de las formas que podían nombrarse, eran en honor al emperador o a la familia de emperadores que las había mandado construir. Por ejemplo, la vía Flaminia o Flaminio, que nosotros utilizaremos un poquito más adelante para entrar hacia nuestro hotel, que la antigua calzada mandada a construir por la familia de los Flaminio, que había construido esa ruta que va hacia el noroeste más o menos. O por ejemplo la vía Aurelia, mandada a construir por el emperador Aurelio, en honor al emperador que las construye, que las manda a construir, ¿verdad? No iba a estar el emperador ahí poniendo piedra sobre piedra. O por ejemplo, tenían nombres de productos que llegaban a la ciudad. Por ejemplo, esta que nosotros estamos utilizando ahora, que llega a la ciudad, sería la vía Salaria. La vía Salaria porque era la ruta por la que venía la sal. La sal era un producto muy importante, era la única manera de conservar los alimentos y además era muy importante también para el ganado. Siempre cerca del ganado había una piedra de sal, porque así obtenían las sales minerales necesarias y además así el ganado tomaba sal, bebía más agua, engordaba más y se vendía a mejor precio. De hecho, la sal era tan importante en el mundo antiguo que muchas veces cuando no había metales para acuñar moneda, lo que hacían era pagar en sal. De hecho, nosotros decimos que cuando uno cobra a final de mes porque trabaja para otra persona, solemos utilizar todavía esa misma palabra, la palabra salario, porque a veces a los sueldos, que era lo que se le pagaba a los soldados, de la soldada viene sueldo también, cuando no había moneda suficiente se le pagaba en sal. Y esta ruta por lo tanto era muy importante porque llegaba unas minas que había hacia el norte, la sal para el ganado, la sal para los alimentos, la sal de la vida, la vía Salaria, llegaba a través de esta vía, de esta ruta. Así que llegamos a la ciudad eterna. Cada lugar en el que ustedes se paren, cada piedra en la que se apoyen, a ustedes le estarán contemplando en torno a los 3000 años de historia. A orillas del río Tíber nace la ciudad de Roma. Y hay dos cosas. Una cosa es el mito fundacional. Rómulo y Remo. Virgilio es el autor que escribe la Eneida y que es una especie de propaganda política porque lo que él hace es intenta justificar la estirpe, la dinastía del primer emperador, Octavio Augusto, y para ello pues inventa o crea o imagina toda una historia de los últimos huidos de la guerra de Troya, Eneas que huye con su padre al hombro y es la estirpe de los ciudadanos troyanos que han sido derrotados a manos de los griegos, que llegan acá y que unos de sus descendientes, Rómulo y Remo, los hermanos, se pierden ahí en la zona del río, llegan a una curva del río y son amamantados por una loba gracias a la cual pues consiguen sobrevivir. Eso es la leyenda y nos habla incluso de la fecha, el día y la hora en que se funda la ciudad por parte de los gemelos Rómulo y Remo que habían sido amamantados por una loba. Pero eso, como les digo, es la leyenda. La historia nos dice que en realidad no fue hacia el siglo VIII más o menos, que es lo que dice la leyenda, sino que fue en realidad un par de siglos más tarde, 2-3 siglos más tarde, cuando aparece la ciudad. Eso es lo que nos dicen los historiadores. Pero claro, en una ciudad que tiene en torno a los 3000 años de historia, equivocarse por 200 años, la verdad que tampoco es equivocarse demasiado, no es equivocarse mucho. Y la historia nos dice que en realidad, bueno, pues esta ciudad reúne todas las condiciones en su geografía para que aquí aparezca una ciudad. Era casi, bueno, una cosa que era necesario que aquí apareciese una ciudad porque tenía un clima más o menos bueno, con veranos más o menos suaves, con inviernos no demasiado fríos, con agua abundante de los manantiales que vienen de las montañas de los Apeninos, que viene fresca, y con una salida de un río que sirve para la salida de las aguas sucias, con 7 colinas más o menos fértiles, así que aquí es inevitable que aparezca una ciudad, podríamos decir. Y aparece en torno a esas 7 colinas, cerca del río, en un sitio donde los pastores del norte y los agricultores del sur se reúnen, se juntan para vender sus excedentes y construyen para ello una especie de lugar comercial que al mismo tiempo les sirve para pedir a los dioses que, bueno, pues que ejerzan como de notarios, que les permita que nadie engañe a nadie, que el negocio sea próspero y que se vuelvan a ver a los 6 meses o al año siguiente. Y así es como aparece el germen de la ciudad, en ese tipo de edificios donde se reunían los pastores del norte y los agricultores del sur, fundamentalmente. Y ahí va a ir creciendo y va enseguida a aparecer esa historia en espiral, esa historia en la cual, bueno, pues Roma comienza una construcción
constante expansión, un periodo en el cual, bueno, pues gracias a las constantes conquistas, pues van a tener mejores y mayores terrenos, por lo cual mayores y mejores alimentos, crecen más fuertes, viven más tiempo, necesitan nuevos territorios. Así esa especie de historia en bucle, esa historia casi de nunca acabar, desde que ocupan a sus vecinos del norte, la batalla de Veyes, la primera gran batalla, hasta luego los pueblos etruscos, de los cuales copian su sistema de gobierno, y los últimos reyes etruscos serán los primeros reyes romanos, y así aparecerá la monarquía. Y después, cuando ocupen más o menos todo, y así cuando ocupen todo el territorio de la península ibérica, comenzarán a navegar y se irán hacia el este y conocerán al pueblo de Grecia, del cual incorporarán, ya saben, pues en esa especie de fiebre que les entra por lo griego, no solo sus estilos, sino también su manera de entretenerse o sus dioses, y así también incluso incorporarán su sistema de gobierno, el gobierno de la república, la cosa que pertenece al pueblo. Ese gobierno, en ese periodo de la República, será cuando mayormente se expandan, cuando expandan las fronteras en mayor medida a lo largo de todo el periodo republicano, gracias a una técnica y una manera de guerrear mucho más avanzada que sus rivales, y que supondrá, bueno, pues una serie de innovaciones en cuanto a la formación de las legiones, muy protegidas entre ellos, con un escudo que les vaya desde la barbilla hasta los tobillos prácticamente, con esas lanzas o pilum que pueden ser lanzadas o pueden servir para defenderse en las distancias medias, y también con una espada muy corta, mientras el resto de pueblos bárbaros tenían grandes hachas o grandes espadas y tenían que hacer un gran esfuerzo para levantarlas. Ellos aprovechaban y por debajo apuñalaban a sus rivales. Y todo ese tipo de mejoras técnicas nos van a permitir una superioridad militar que hará que todo lo que hay en torno al Mediterráneo, ya saben, Mare Nostrum le llamarán, porque todo lo que había alrededor les pertenecía en aquel momento. Cuando llegue en torno al año 0 aproximadamente, llegará uno de estos cónsules, más o menos es el equivalente a general, y dirá que como él ha conquistado las Galias, y la parte que le van a dejar gobernar va a ser el territorio de las Galias, donde no conocen que haya demasiado oro, pues va a decidir darse la vuelta e ir con sus legiones, llegar hasta Roma y dar un golpe de estado. Él será Julio César, y él no será emperador, como solemos confundir normalmente, sino que será más bien elegido, o mejor dicho, autonombrado dictador. Y así establecerá un gobierno dictatorial, porque él dictará las leyes. Y a su muerte, cuando sea asesinado por una confabulación en la que participe también su hijo, tú también, hijo mío, me has traicionado, como fue Filimi, que me has traicionado, pues comenzará una pequeña guerra civil que pondrá final definitivo al periodo de la República y comenzará el imperio, porque el que llegue, Octavio Augusto, se nombrará a sí mismo emperador. Ya no más cónsul, ya no más dictador, sino emperador. Ya se perecerá, por lo tanto, ser un emperador, un imperio. Ya saben que todo lo que sube tiene que bajar, y eso le ocurrirá al imperio a partir del siglo V. Y en esas invasiones bárbaras, los pueblos venidos del norte fundamentalmente, de entre todos los lugares elegidos, Roma evidentemente es la joya, ¿no? Es el lugar al que todo el mundo quiere llegar para extraer de él todas las riquezas, con lo cual se convertirá en un lugar peligroso para la vida. Y aquí, durante casi 1000 años, podríamos decir, la ciudad quedará no deshabitada, pero casi deshabitada. De ser Caput Mundi, de ser una ciudad de en torno a 2 millones de habitantes, quedarán apenas unos miles de habitantes, con lo cual una ciudad prácticamente deshabitada hasta que lleguen aquí los papas y decidan embellecerla, convertirla en una ciudad habitable y establecerse aquí, donde tendrán su gobierno, no solo religioso, sino también incluso político. Fundarán los estados pontificios y crearán toda esa Roma que vamos a conocer esta tarde, la conocida como la Roma barroca. Bueno, pues ya estamos entrando en la ciudad, hemos dejado atrás ese anillo que la rodea y estamos entrando poco a poco en ella. En unos pocos minutos vamos a llegar al hotel, ahí marcaremos la salida. Hoy ya saben que tenemos el recorrido de la Roma barroca. Bueno, cuando estemos llegando ahí les doy el horario exactamente, saldremos un poquito antes de las 5, es a las 5 menos cuarto, pero cuando estemos llegando allí se lo doy. Y a las 8:45 hoy tendré la cena, y mañana ya saben que a las 5
4:15 tenemos la salida, tiene la salida para Capri Pompeya. Para los 2 días ya ven cómo está el tiempo, que a veces sale sol, a veces llueve, así que tanto para esta tarde como para mañana, por si acaso lleven paraguas. Y el miércoles, aprovecho ya y hablamos de los 3 días, ya que hemos hablado de hoy y hablamos de mañana. El miércoles saben que es el día que hacemos el recorrido panorámico. Les explico cómo hacemos ese día. Nosotros hacemos lo que tenemos en programa, que es primero en la mañana, saldremos tempranito. El recorrido panorámico. Y después del recorrido panorámico estaremos llegando ahí a la zona de la Plaza de San Pedro, donde en principio, de momento no hay ningún cambio, está previsto que se haga el saludo, la bendición papal, y después de eso haremos el recorrido de los museos vaticanos, y de todo se acabará eso de las 2 aproximadamente. Así que nosotros tenemos en el programa eso: primero recorrido panorámico, llegamos ahí pues más o menos cuando está saliendo el Papa aproximadamente a la zona de la Plaza de San Pedro, y después de eso tenemos el recorrido de los museos vaticanos y de la Capilla Sixtina.
Yo me necesito, que tengo que bajar.